Bueno, vamos a empezar entonces viendo algunas apreciaciones políticas y costumbres y cosas de la época, y vamos a ir viendo, miren. A ver, ¿pueden ver? Ah, no pueden ver nada. Para. Porque tengo que compartir pantalla. Ahí está. Vamos a ver. ¿Pueden ver? Me dicen, me hacen un gestito, ¿pueden ver? ¿Sí? No. ¿Sí? Bueno, miren. Sí, se puede ver. Acá tenemos situación política, social, económica, recontra resumido. Bueno, esta ciudad se llama Filipos por el rey Felipe II, que era el papá de Alejandro Magno. ¿Alguna vez escucharon hablar de Alejandro Magno? Más o menos en el 300 a.C., Felipe era un reino de Macedonia que empezó a agrandarse de manera loca, y después cuando su hijo Alejandro Magno sustituyó al papá, ellos empezaron a extenderse de una manera total. En esa época había varios imperios, estaba el imperio persa, que era uno de los más grandes, donde la Biblia habla mucho acerca de ese imperio, y ahora vamos a ver por qué tiene importancia conocer estas cosas. Bueno, entonces fue fundada por Felipe, y le puso Filipos en honor a él, porque nosotros lo transliteramos acá, lo traducimos como Felipe, pero el nombre latín era Filipe, entonces pues se llama Filipo la ciudad. Bueno, en el 360 lo que hizo Felipe fue anexar esa ciudad. Y era una ciudad súper importante. En el año 168 a.C. fue nuevamente anexada porque el Imperio Romano empezó a crecer y entonces, bueno, se empezó a expandir. Y yo quería que vean, a ver si podemos ver ahí está. Acá tenemos el imperio, ¿lo pueden ver al imperio? A ver si tengo unas pantallitas por acá. Para. Quiero mostrarles algo. Acá. Bueno, acá tenemos el imperio. Voy a usar una flechita, acá está. ¿Pueden ver la flechita? ¿Sí, marco? ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá tenemos el imperio, ¿no? Que era Macedonia. Todo esto que vemos acá en naranja, ¿sí? Vamos a hacer un dibujito acá. Todo esto que vemos acá, sí, es el imperio en expansión, ¿sí? Ese es el imperio de Macedónico. Acá donde aparece acá estaría la ciudad de Constantinopla. Si ustedes saben, Constantinopla era una ciudad que había fundado Constantino, cuando Constantino después de esto se convirtió, hizo que todo su reino fuera cristiano. De ahí nace en el año 300 más o menos después de Cristo la bandera cristiana, la cruz como símbolo cristiano, porque ellos necesitaban, como eran cristianos porque Constantino se había convertido, necesitaban una bandera para identificarse delante de los enemigos, entonces empezaron a usar la cruz y después la cruz quedó como insignia. En el principio, cuando nació la iglesia, para nada se usaba la cruz, ¿sí? Porque era más bien símbolo de maldición, ¿sí? Entonces no se usaba. Bueno, acá tenemos Macedonia, y si nosotros vemos, acá tenemos la ciudad de Filipos, que aparece por acá, la estoy tapando toda porque esto es muy difícil para mí. Bueno, ahí la ciudad de Filipos nosotros vemos que está en un color un poquito más clarito, porque esos eran todos los territorios, lo que vemos en naranja más finito, toda esta parte así, eran territorios que ellos habían conquistado nuevos y eran como una especie de colonias que tenían en Macedonia. Y si vemos a Filipos, la ciudad ahí chiquitita, está como muy cerca del mar. Y entonces es una ciudad, todas las ciudades que están cerca del mar tenían riqueza económica, ¿sí? Porque como había puertos, ahí se exportaba, se importaba, se hacía transacciones de ¿cómo se llama esto? De mercaderías. Y bueno, acá lo que podemos ver es el imperio
ya romano, cuando pasaron en el año, dijimos que esto que hablábamos al principio era del año 300 a.C., esto más o menos es en el 117 antes de Cristo, y vemos cómo el Imperio Romano, que es todo lo verde, ¿ve? Lo pueden ver, agarra toda Europa, mire, hasta Inglaterra era parte del Imperio Romano, vemos el norte de África, ¿sí? Vemos parte de todo lo que es Asia, y también, bueno, obviamente acá vemos Macedonia, que está por acá abajito, ahí en el mouse lo podemos ver, por acá abajito, y por ahí al costadito estaría Filipos, ¿sí? ¿Por qué nosotros estamos hablando de esto? Porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué razón pasan cosas en nuestro... ¿por qué hay situaciones políticas tan complejas? ¿Sí? Ahí había... Cuando comenzaban a anexar territorios, lo que hizo este hombre, Felipe, fue empezar a abrir fronteras. Al abrir fronteras, ustedes saben, llevaban el idioma, entonces todo ese imperio así grandote que nosotros veíamos, tenían un idioma bastante en común. Y cuando llega Pablo, a ese tiempo, estaba todo el imperio abierto y hablaban varios idiomas. En Filipos se hablaba latín, pero generalmente en todo el imperio se hablaba italiano, se hablaba griego koiné, era fácil de comunicarse. Y yo creo que Dios permite, Dios permite todas estas cosas porque gracias a que se abrió toda Europa en ese momento, Pablo pudo evangelizar y llevar el evangelio. Si eso no hubiese sido conquistado, él no hubiese tenido acceso a ese lugar, entonces era imposible llevar el evangelio hablando hebreo, ¿me entienden? Pero como era un imperio que era como todo en común y todos se entendían entre todos, el evangelio fue mucho más fácil de comunicar. Y es por eso que en el primer siglo, al estar ese imperio que si bien muchos se quejaban del imperio y de todo lo que pasaba, gracias a eso tuvo la posibilidad de expandirse el evangelio hasta España incluso. O sea, de un lugar tan ínfimo y chiquito como es Asia, ahí en Jerusalén, se expandió el evangelio hacia toda Europa, parte de Asia, incluso llegando hasta España, llegando hasta el norte de los límites de Francia, por todo ahí. Así que por eso la importancia de que nosotros decimos siempre que Dios es el Dios de la historia también, porque las cosas pasan por algo y Dios utiliza todas estas situaciones políticas para expandir el evangelio. Incluso esto vamos a traerlo a nuestra Argentina ahora. Están pasando un montón de cosas. Hay mucha gente que está mal, la pandemia incluso nos pone mal. Y mirá vos qué interesante que con todas estas cuestiones la gente está tan desesperada, no sabe dónde correr, y hay gente que sola llama y no llama para pedir consuelo. Entonces se está convirtiendo un montón de gente. Entonces a veces las situaciones políticas y las situaciones económicas hacen también y abren una puerta para que las personas, como no tienen dónde correr, corran hacia Cristo. Por eso no nos quejemos de las situaciones. Aparte, entre paréntesis, el problema los tenemos los cristianos, donde hay un montón de cristianos que en medio de la pandemia, en vez de volverse a Dios, se vuelven al mundo, no sé por qué, ¿no? Tenemos esa dicotomía. Cuando hay un montón de gente hambrienta por sanidad, por Cristo, donde tendríamos que estar todos fuertes, todos mejor. El otro día el pastor decía, qué pocos conectados que hay en los cultos. O sea, tendríamos que estar desesperados porque necesitamos recibir alimentos para que otros puedan conocer a Cristo. Nosotros los cristianos no, nos vamos un poquito para atrás. Pero bueno, no es el caso nuestro de lo que estamos acá, ¿no es cierto que no? Nosotros vamos a ir para adelante, vamos a ir con Cristo y vamos a aprender para que otras personas sean sanadas y vamos a esperar en Él a pesar de las circunstancias y las situaciones. Bueno, esto es
No es tan exacto como se lo estoy diciendo porque faltan millones de detalles, pero más o menos tenemos un panorama completo de lo que era el mundo antiguo y por qué la importancia de ese puerto que fue la primera ciudad de Europa donde entró el Evangelio. Gracias a ese puerto que estaba ahí, ahí entró el Evangelio y se pudo evangelizar toda Europa. De ahí Pablo se fue a las distintas ciudades. Si ustedes leen el libro de Hechos, van viendo y usan un mapita, van viendo cómo él visita ciudad por ciudad, hasta irse para Roma, hasta irse para el lado de España. Entonces todo el Evangelio fue difundido por todos lados. Y como era una ciudad tan cosmopolita, no era un imperio tan cosmopolita, donde uno podía viajar, estaba tan globalizado, hasta África también se evangelizó, ¿sí? Porque habían un montón que viajaban para ser los mercaderes, que iban de puerto en puerto, iban conociendo a Cristo también. Y eso es lo interesante, ¿no? De cómo Dios permite a veces expansiones que a nosotros nos parecen injustas o cosas así, para que Él, y usa eso como un propósito para seguir con el Evangelio. Bueno, no los voy a molestar mucho más con esto porque es medio así. Pero vamos a ver. Miren, vamos a compartir de nuevo unas pantallas. Dios mío, tardo 4 horas en darme cuenta de esto. Ahí vamos. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Vamos a volver. Si me permite esto. Esperen, ¿eh? Acá. Vamos a la primera hoja. Ahí está. Bueno, era una ciudad, habíamos dicho que terminó siendo una colonia romana después. En el año, ya en el 168, ellos anexaron ese lugar y terminó siendo una colonia romana. Era una ciudad muy importante en la provincia romana de Macedonia. Y ellos, bueno, hablaban latín. ¿Y por qué era importante? Por esto que dice acá, porque tenían minas de oro y plata. Felipe, el papá de Alejandro Magno, anexó ese lugar porque descubrió que había un montón de minas de oro y plata. Entonces comenzaron a trabajar en las minas y la ciudad de Filipo fue la que capitalizó, digamos, todas las guerras que hubo en la zona, y porque sacaban la plata de ahí, porque el ejército había que mantenerlo, había que comprar armas, había que darle de comer, había que tener uniformes. Entonces empezaron, justamente la ciudad de Filipo era tan rica en estas cosas que empezaron a sacar las minas, el oro y la plata del lugar, y entonces ahí capitalizaron todo el imperio. Y Roma, después de muchos años, las minas aún seguían con mucha cantidad de oro y plata, y obviamente fue una ciudad, estaban todos copados, la tenían que mantener sí o sí, y también era una ciudad donde había mucha agua, había muchos ríos, había muchos espacios de agua, era una ciudad muy bonita. Y vamos a seguir. Entonces las personas que vivían en la colonia romana, ¿sí? Un territorio, se llama senatorial. Quiere decir que los que elegían los gobernadores de esas ciudades eran los senadores. Después había ciudades que eran imperiales, que directamente el emperador elegía a los gobernadores, pero esta era senatorial. Entonces tenían cierta libertad, ¿no? Pertenecían al imperio, pero se manejaban un poco de manera autónoma. Lo que le interesaba a Roma eran las riquezas de ese lugar. Entonces era importante mantener a los habitantes de ese lugar contentos. Entonces tenían un montón de privilegios. Por ejemplo, estaban exentos de ser azotados porque eran ciudadanos romanos. 10 minutos y se termina, ¿eh? A ver si ustedes se acuerdan de alguna cosa que aparece acá mismo en esta carta, por eso ustedes tengan en cuenta bien esto, estaban exentos de ser azotados. Recuerda que en la carta Pablo fue azotado. Después cuando la lean tengan en cuenta esto y vamos a ir más adelante después con esto. Como eran ciudadanos romanos, no podían ser azotados, no podían ser arrestados. Y si querían, podían apelar, si eran arrestados, podían apelar al emperador, pero los arrestaban en un caso re loco, re extremo. Nadie los tocaba a ellos.
sus nombres estaban en un registro del imperio. Toda la gente del imperio no estaba anotada en un registro civil como estamos nosotros. Eran todos CNN, pero los que estaban anotados en un registro tenían privilegio de ser ciudadanos romanos, entonces era fácil hacer trámites, era fácil un montón de cosas. Por eso era importante que ellos estuvieran así. Se vestían al estilo romano, no se vestían como los esclavos, no se vestían como los campesinos, sino que se vestían con las togas. Eran richetos, no sé cómo decirles, ¿no? Estaban en la... Muy luqueados. Muy luqueados, ahí está, para que se note bien la diferencia de que ellos eran ciudadanos romanos. Mirá, recibían del emperador una concesión de tierras con el derecho a adquirir, conservar y transferir propiedades. Es decir, que el propio emperador les entregaba títulos de tierras sin pagar un mango para que los tipos se quedaran y cuidaran esa parte de la frontera. Nadie se quería ir de Filipos, nadie quería salir del imperio, porque imagínate, tenían un montón de privilegios. También tenían ventajas políticas como ser independientes del gobernador provincial, o sea que ellos podían de manera autónoma decidir qué hacer en sus asuntos civiles. No era necesario hacer trámites, nada, ellos hacían y deshacían. Mirá cómo los mantenían, ¿no?, en ese lugar. Les daban privilegios. Me hace acordar de alguna manera algunos privilegios que algunos políticos actuales tienen y pueden hacer lo que quieren, ¿no? Pero son esas cosas, o sea, que no es nuevo lo que pasa ahora, es de siempre, ¿sí? Donde se entregan privilegios, tierras, empresas, no hay mucha diferencia. Bueno, Filipos se había convertido, obviamente, en el gran centro comercial del mundo antiguo, y acá tenemos algo de la arquitectura para que veamos. Estas son las ruinas que quedaron, ¿no?, de la parte arqueológica. Abajo vemos como si fuera una foto sacada con dron de las ruinas que quedan. Los que les quería mostrar, por ejemplo, este anfiteatro, era muy parecido a lo que nosotros vemos en Roma, eran cosas caras de construir, ¿sí? ¿Ve? Por ejemplo, tenemos acá una columna, una parte de una columna típica romana, ¿no?, que queda con todos esos trabajos, eran cosas caras, había que llevar hasta allá, porque la ciudad de Filipos era una escala mínima de lo que era Roma, para que la gente que estuviera ahí se sintiera tan contenta de ser cheta como todos los romanos, aunque estaban recontra lejos, para que se quedaran en ese lugar y para que vivieran, ¿sí? Todo esto para mantener, obviamente, un estatus y para mantener las fronteras, más que nada. Bueno, nos queda poco tiempo. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Voy a salir de acá un poco. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque hay tantos detalles lindos que, bueno, que no se puede, es mucho lío. ¿Alguna pregunta, algo que necesitemos repasar de ese pedacito? ¿Se entendió? Fui muy rápido. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces, seguimos. Vamos a ver si llegamos. Nos quedan 5 minutos. Voy a hacer un pedacito chiquitito, nada más, de esto. Esperen. Al ser una ciudad portuaria se ejercía mucho la prostitución. Totalmente, totalmente se ejercía la prostitución, y es una de las cosas importantes que después vamos a ver dentro de la parte de las creencias, ¿no? Porque al haber prostitución había muchos marinos, había mucha sacerdotisa, ¿no?, que misionaban, eran prostitutas, nada más, que trabajaban en los templos, por eso había tanta gente, y por eso hay un montón de cartas que Pablo habla, que eran zonas de puertos, donde dice a la mujer que se quede piola, porque eran mujeres que venían de los prostíbulos sagrados, por decirlo de alguna manera. Bueno, esta carta, esta iglesia fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa, ¿sí? Es la primera iglesia. O sea que hay un amor muy especial en medio de todo esto. Y la hizo en su segundo viaje misionero, que después vamos a hablar acerca de esto, no hoy, junto a Silas en el año 51 después de Cristo. Lo pueden ubicar esto en Hechos 16. Y el pastor de esta iglesia...
Hechos 16. Y el pastor de esta iglesia era Lucas, el que nosotros vemos, el médico que escribió el Evangelio de Hechos, ¿no? Que escribió Lucas y que estaba, él había nacido en esa zona, por eso se ve que se convirtió y estuvo como pastor y por eso seguía tan de cerca a Pablo y todos los hechos, ¿no? de Pablo. Habíamos dicho Lucas, escribió el Evangelio de Lucas, no, Lucas nunca fue uno de los 12, era mucho más joven, o sea, no había, o recién había nacido cuando estaba Jesús, así que no tenía nada que ver, pero él registró Hechos de los Apóstoles, también el libro de los Hechos, tras conocer a cada uno, y escribió el Evangelio de Lucas, que es la vida también de Jesús. Es uno de los libros muy interesantes donde aparecen la mayor cantidad de sanidades. Claro, yo me imagino, el médico escribía sobre lo que sabía, sobre la sanidad, cómo Jesús sanaba, ¿no? De una manera muy distinta. Bueno, entonces este Lucas es el que escribió todo esto, todas estas cartas que yo le iba a decir algo y se me fue. Bueno, entonces, recuerden bien, la iglesia fue fundada en el año 51, fue la primera iglesia de Europa y la primera persona convertida fue Lidia. ¿Sí? Después cuando veamos las cartas vamos a ver, Lidia era una mujer empresaria que vendía telas de púrpura, que era una tela carísima, ella comerciaba, se ve que se iba a Asia, las traía, fue la primera convertida, que después lo vamos a leer en la Biblia, y uno de los segundos convertidos fue el carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Después vamos a hablar acerca de eso, donde hubo ese terremoto y Pablo y Silas no se escaparon y se convirtieron. Ahí es donde habla de los azotes, está buenísima esa historia, pero después la vamos a ver. Y también se cree que una de las militantes, digamos, de esa iglesia fue la chica esta que tenía un espíritu de adivinación, ¿se acuerda? Donde Pablo la sacó volando, porque estaba diciendo, estos son los hijos del Dios Altísimo, estos son los hijos del Dios Altísimo, y Pablo la reprendió, pero decías, bueno, porque si no le iban a dar gloria al espíritu que tenía ella que decía la verdad. Pablo lo tuvo que echar. Después hubo un lío bárbaro, por esa razón Pablo fue a la cárcel, pero parece que esta chica finalmente se convirtió y era, según cuenta historias paralelas a la Biblia, era parte también de la iglesia, sí. ¿La chica esa no era Diana de los Efesios? ¿O no? No. Esa Diana de los Efesios es una diosa, ¿sí? Que ellos seguían. Bueno, hasta acá más o menos, medio rápido, quisiera entrar más en tema, pero si no, nunca vamos a ir al texto porque yo me voy. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo? Acá hay una manito en la cara de Paola, pero no sé qué. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchachos. Pará. Vamos a dejar en este punto. La semana que viene, por favor, lean toda la carta de Filipenses, que es muy cortita, ¿sí? Y nos conectamos bien a tiempo. Si pueden estar unos minutitos antes de las 8, así no perdemos ni un solo minutito, ¿sí? Y podemos aprovechar mejor el tiempo. Bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí se me hizo corto, ¿no? Así que ven que es un tiempo corto, pequeño, que podemos aprovechar y no lo dejen acá. No se olviden, cierren el cuaderno y no se olviden. Repasen cosas, hagan sus anotaciones. Bueno, se está por terminar. Los amo y nos vemos.